fueron más sacerdotes a Juquila a prestar el servicio, el apostolado, sabedores de los fracasos de Escudero, no tocan el tema de la Virgen. Hasta que llega a la parroquia el sacerdote Manuel Casaus y Acuña. Él se interesa también porque la Virgen regrese a Juquila. La gente de Juquila le recomienda al sacerdote, a Manuel Casaus y Acuña, que vaya descalzo, porque lo que quiere la Virgen es una santa penitencia. Él y su comitiva van descalzos a Amialtepec y trasladan a la Virgen hacia Juquila. Los de Amialtepec, confiados en que 3 veces ya había regresado a Juquila, a Amialtepec, apoyan el traslado, confiados que va a regresar por 4ª vez a Amialtepec. Vienen caminando en esos caminos escarpados, ni siquiera eran caminos de herradura, y al llegar a lo que hoy conocemos el Cerro del Pedimento, allí hacen un gran descanso. En el Cerro del Pedimento hay un mirador natural hacia el pueblo de Juquila. Entonces aprovechan, descansan. El sacerdote aprovecha ahí para hacer una misa de rogación. Esas misas de rogación son muy comunes en el pueblo de Juquila. Pedimos para que lleguen las lluvias, pedimos para que se vayan las lluvias, para que se vayan los temblores. Para todo pedimos misas de rogación y creo que ese es el origen. Cuentan los ancianos que cuando ya la Virgen estaba en la iglesia, el sacerdote les decía que la Virgen ya estaba en Juquila y que era muy delicada, que si le daban la espalda, la Virgen iba a volver a Amialtepec. Entonces, por muchos años, todos los que visitaban a la Virgen, todos los vecinos de Juquila, entraban de frente y tenían que salir caminando de espaldas. Es un dato muy curioso que creo que mucha gente no lo sabe. Otro de los datos que encontré fue la construcción del templo. Entonces, surgió allí una controversia, dónde se iba a construir. El obispo pidió auxilio a los peritos más connotados del país para que dieran la sugerencia, dieran una solución. Y argumentaron que se tenía que quedar en Juquila, porque si se la llevan a otro lado, podría pasar lo que pasaba que se la llevaban de Amialtepec a Juquila y se regresaba, ¿no? Entonces la Virgen se va a regresar, vamos a hacer una obra y va a ser algo inútil, porque la Virgen se va a regresar a Juquila. Entonces decidieron que se iba a construir en Juquila. Pero antes de que se decidiera, los vecinos ya habían buscado el sitio donde iba a ser construido el templo en Juquila, donde está actualmente. Pero se dieron cuenta que había un cerro ahí, muy duro, que con la barreta o con las herramientas rudimentarias de esa época, quisieron quitarlo y se dieron cuenta que estaba petrificado. Cuando ya el obispo da la resolución o decreta que se debe hacer el templo en Juquila, dicen, pues no hay más remedio que entrarle a romper el cerro y a quitarlo, porque ellos habían dicho, ¿cómo vamos a hacer para carrear los materiales de la región? Sobre todo la arena, que allí en Juquila, a pesar de que hay muchos ríos, son muy pequeños y escaseaba. Entonces, algo divino también fue que al empezar a romper la capa que cubría el cerro, se dieron cuenta que era un banco de arena, era un cerro de arena, y era tan fina la arena que no había necesidad de colarla. Entonces, de allí todo el cerro, de ahí salió la arena que se necesitaba para la construcción del templo. Bueno, desde tiempos inmemoriales, los milagritos, las figuras, han sido parte fundamental en Juquila. Comentaban el mismo Manuel Ruiz y Cervantes, que es el historiador que más nos puede dar esa información de la que hemos platicado, que se contaban por miles los milagritos, las imágenes que le iban dejando desde 1719, que empezó a quedarse la Virgen, que se quedó definitivamente la Virgen en el templo. Entonces es una forma, es una representación de lo que queremos, ¿no? Y no nada más se ponen las figuras de barro. Por ejemplo, hay algunas comunidades chatinas que son dedicadas o que les gusta mucho tener ganado. Ellos van al pedimento, eso nos los han contado así de forma oral, van al pedimento
piden ahí muchas reses o muchos caballos, lo que sea, y bajan del pedimento y hacen como si ya fueran arriando su ganado. Entonces hay muchas formas de expresión para esos pedimentos, pero el más conocido, el que creo que todos lo hemos hecho, es el de ir y elaborar la figura en el barro. Bueno, la virgen que hay en el pedimento es una virgen tallada en piedra, que las mismas luces de las veladoras la ennegrecieron. Y yo creo que para emular también un poquito el color que tiene la imagen real que está en el templo, le dejaron ese color, porque incluso comentaban que la Virgen tenía un color más claro, pero a raíz del incendio, yo digo que la Virgen decide tomar el color de nosotros, el color de la raza chatina, que es moreno, y así permanece. Porque hubo, bueno, hay versiones orales de que diversos restauradores han ido a Juquila, le han limpiado las llagas, el color moreno que tiene, pero a las 24 horas aparece. Por eso es que desde hace muchos años ya no tocan a la Virgen, ya no le han intentado dar ningún retoque, porque no tiene sentido, no lo permite. María en su concepción purísima, ese debe ser el nombre religioso. Pero pues a todos nosotros desde antaño la hemos conocido como la Virgen de Juquila, ¿no? O la Virgen de Juquilita, como le dicen muchos.